Ordenamientos territoriales desde los pueblos. Primera parte. En esta primera parte se propone la orientación geopolítica de los planes de ordenamiento territorial y se exploran los problemas que convierten este tipo de política de uso de suelo en fuente inagotable de conflictos que demandan un enfoque orientado a construir consenso entre las partes. Muchas gracias por invitarme a esta segunda vez a su diplomado. La experiencia anterior sí me agarraron un poco desprevenido y fue un poco improvisado lo que hicimos allá, pero ahí está el video si lo quieren consultar para los que están nuevos ahora, el video de la sesión anterior. El día de hoy, para abordar este tema de ordenamientos territoriales participativos desde los pueblos, pensé que sería más pertinente hacer un ejercicio menos teórico y pensar un poco en el sentido más práctico de lo que esto representa. Entonces, con ese espíritu diseñé un ejercicio ahí que veo que no se va a poder hacer tan fácilmente porque no me había percatado de que es totalmente en línea esta vez, pero el ejercicio práctico es como las imágenes, dice más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, allí en la presentación que se hizo de mí, no sé qué tan claro queda, pero mi experiencia profesional en este campo de los ordenamientos territoriales viene pues de mi formación en política pública, ¿no? Y política pública dirigida a todo tipo de políticas de uso de suelo, vivienda, ambiental, turística y energética, que son los campos que yo más he trabajado, y de ordenamiento he participado. Y mi enfoque, aún dentro de esta idea, mi enfoque es, en términos generales, como me gusta decir allá cuando doy clases del doctorado en políticas públicas y desarrollo, mi enfoque es que las sociedades que no se ponen de acuerdo en qué hacer con sus recursos son las que menos posibilidades tienen de avanzar y resolver los problemas sociales que enfrentan. Entonces, con esa lógica he articulado la presentación del día de hoy. Aquí va. Entonces, empezaría el día de hoy, y no me quiero ir muy rápido porque sí me interesa que quede esto muy claro. Empezaría el día de hoy con lo que yo llamo acá una definición geopolítica del plan de ordenamiento territorial, o plan de ordenamiento ecológico territorial, como también se le conoce en algunos lugares, o es la misma historia, ¿no? Entonces, lo que vamos a decir es que cuando pensamos en una división geopolítica de lo que es un plan de ordenamiento territorial, pues hay dos cosas clave que hay que recordar. La primera es esta idea de que cualquier plan de ordenamiento, sea local, municipal, comunitario, estatal, regional, etcétera, o plan de ordenamiento ecológico territorial, en realidad estamos hablando de algo muy similar y conceptualmente lo podemos definir como políticas públicas que emprende el Estado con la intención de cambiar los comportamientos o las prácticas de los individuos, las empresas o las colectividades, las prácticas que tienen que ver con el uso, el aprovechamiento, el cuidado, la defensa, protección, sustentabilidad y resiliencia de sus recursos naturales. Entonces, en ese sentido, pues vamos a considerar una diversidad de ejemplos que caen dentro de esta definición de política pública para cambiar los comportamientos. Entonces, es muy importante aquí en este primer concepto recordar que todos nosotros, cuando nos relacionamos con el territorio, no importa a qué escala nos relacionemos con el territorio, tendemos a tener comportamientos muy definidos que tienen que ver con nuestros intereses, nuestros conocimientos, nuestros recursos que tenemos para transformar nuestro entorno, etc. Pero al final del día, el meollo del asunto es lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Entonces, cuando decimos que la política de ordenamiento es una política dirigida a cambiar los ordenamientos, lo que estamos diciendo es que al Estado le interesa que hagamos ciertas cosas y dejemos de hacer otras. Que dejemos de talar el bosque y hagamos protección del agua o cosas por el estilo, ¿no? El segundo punto que quiero resaltar acá es que el plan de ordenamiento, pero sobre todo el cumplimiento del plan, en realidad es una expresión del poder que tiene el Estado para tratar de dirigir o encauzar los comportamientos sociales. Y es un reflejo de su poder en la medida que refleja dos capacidades que tiene el Estado en su relación con la sociedad. La primera capacidad tiene que ver con
el poder de usar o mantener el control del territorio para lograr objetivos sociales que son diferentes a los intereses de los actores poderosos que operan fuera del Estado. Para ponerlo en un lenguaje más simple, estamos hablando de la capacidad que tiene el Estado de literalmente ordenar. No ordenamos el territorio, lo que ordenamos son las prácticas humanas en el territorio. Entonces, pues hay actores poderosos que no están muy conformes con seguir el ordenamiento. Los actores poderosos podemos clasificarlos así en una perspectiva muy simplista, en actores como talamontes, desarrolladores inmobiliarios, proveedores de materiales para construcción, agricultores y también pueblos y comunidades que de repente pueden, como dice por ahí un economista que luego ganó el premio Nobel, pueden conducir a los territorios a lo que se conoce como la tragedia de los comunes, la idea de que extraemos tantos recursos que al final nadie tenemos recursos, ¿no? Y la segunda capacidad tiene que ver con la capacidad que el gobierno, el Estado tiene para construir acuerdos, para lograr consenso mediante procedimientos de consulta que resulten en políticas que hacen posible la extracción de recursos y servicios ambientales que mantienen al Estado, pero que también lo hacemos en forma sustentable, como decimos hoy día, o sostenible. Entonces, no estamos diciendo que el Estado tiene por objetivo ordenar el territorio para eliminar las prácticas, sino para dirigirlas en la procuración de bienes comunes, ¿no? En la preservación de bienes comunes. Entonces, de esta manera podemos sintetizar diciendo que cuando pensamos en planes de ordenamiento desde esta perspectiva un tanto geopolítica, decimos que la probabilidad de que un Estado democrático impulse planes de ordenamiento, independientemente de la escala, como digo, va a reflejar tanto su capacidad para conducir el procedimiento necesario para arribar a un producto que podemos llamar plan de ordenamiento, para poder consultar a la sociedad y para incorporar los intereses diversos en modelos de ordenamiento ambiental que sean socialmente aceptables. De lo que se trata no es de producir un plan de ordenamiento, se trata de producir por consenso un plan de ordenamiento que puede ser implementado, no un documento que se llama plan de ordenamiento y termina en un cajón o termina no siendo respetado por nadie. Y ahí me apena decirlo que esta práctica de hacer política pública de este tipo, que en términos generales, y no voy a abundar mucho en eso, importamos de Francia, pues hemos hecho avances en México, pero la verdad es que si me pidieran que graduara de una escala de 1 a 10, ¿qué tanto hemos avanzado en términos no solamente de la hechura de los planes, sino considerando los logros que se tienen con los planes aprobados? Estamos muy básicos. Si me dan una escala de 1 a 10, yo lo pondría optimistamente en 3, porque son muy pocos los planes y los pocos planes que hay, muy poca gente los respeta. Entonces, si el Estado va a cambiar comportamientos, nosotros, una manera ordenada de pensar esto, ¿cómo el Estado puede cambiar los comportamientos? Entonces acá en política pública, como en el doctorado que tenemos nosotros acá, partimos del supuesto, y en la literatura de política pública en general se parte del supuesto de que todos los diseños de política tienen distintos elementos, y uno de los elementos que tienen son las herramientas que se utilizan en cada diseño de política, como una multa o una sanción o un premio, una distinción o lo que sea. Esas herramientas pues no son tantas. El Estado en materia de ordenamiento, digamos que las podemos sintetizar en estos 5 grupos que yo he identificado acá, ¿no? Que en la literatura de política pública, en la literatura sobre diseños de política pública, se habla de herramientas de autoridad. Las herramientas de autoridad, como dice acá en la presentación, se basan exclusivamente en el uso de la autoridad, sin un uso explícito o incluso explícito de otras sanciones. Simplemente es porque yo lo digo, como diríamos en una familia, ¿no? El padre de familia o la madre en su caso. ¿Por qué voy a hacer? Porque yo digo, eso se tiene que hacer. Otra herramienta es los estímulos o las sanciones, es decir, acciones que alientan otro tipo de acciones en forma semivoluntaria o coercitiva
y que se basan en pagos tangibles, en premios o en sanciones, en multas, etcétera. Son los estímulos y las sanciones. Tenemos otra herramienta que es la creación de capacidades, es decir, esto que estamos viendo aquí, hacer un diplomado, hacer un curso es una cosa de crear capacidades. Y entonces las herramientas de creación de capacidades proveen entrenamiento, asistencia técnica, educación, información para realizar acciones relevantes para la política. Tenemos herramientas puramente discursivas. Estas herramientas consisten principalmente en proclamas, discursos, campañas, acciones de relaciones públicas, mediante las cuales al Estado le interesa que su sociedad reaccione ante algo, como cuando decimos ciérrale la llave o la familia pequeña vive mejor, como en aquellos tiempos, o ahora decimos que si te metes fentanilo las cosas se van a poner feas, en una canción horrible, pero ahí está la canción. Y la herramienta es discursiva, es tratar de convencer al público de que cambie su actitud, o respeta el bosque, es para todos, y cosas por el estilo. Son herramientas discursivas. Y luego tenemos lo que se llamarían las herramientas de aprendizaje, es decir, aquellas herramientas que alientan a los agentes, a las poblaciones objetivo, a actuar en la solución de sus problemas, pero dejan las estrategias en manos de los propios agentes, es decir, diríamos, un ordenamiento territorial en la medida que la gente entienda que ordenar es bueno y que puede hacerlo de esta manera, y ahí arrégleselas como puedan, ¿no? Pongan de acuerdo, pongan sus reglas, pónganse de acuerdo qué van a hacer si alguien se lleva toda la leña y cosas por el estilo. Es decir, que aprendan a manejar la situación. Esas son básicamente las herramientas. Eso es lo que el Estado hace cuando se relaciona con la sociedad, de tratar de convencerlos, presionarlos, inducirlos, enseñarles, manipularlos si es necesario, con tal de que se comporten en cierta dirección. Entonces, en materia de ordenamiento territorial, de lo que se trata es de que la sociedad avance hacia donde teóricamente es necesario avanzar, dadas las características de las dinámicas socioeconómicas y de las dinámicas ambientales que existen en un territorio, y para no poner en peligro los recursos naturales, ¿no? Una cosa que es importante, estas 5 herramientas podemos hacer como una especie de portafolio y poner una multa por aquí, un discurso por acá, una sanción, un curso, entrenamiento, diplomado o sesión participativa. Una cosa que es importante es que estas herramientas no siempre son igualmente efectivas. Es decir, el uso de una herramienta depende del contexto en el que se está haciendo, depende de quiénes son los involucrados, cuáles son las experiencias que tienen de organización, etc. Entonces acá decimos, en suma, el uso de herramientas cambia con el tiempo y con el contexto. A veces es buena una multa, a veces no necesariamente, ¿no? Y luego, entonces una pregunta que todo el mundo se debe de hacer cuando llegamos a esta parte de los ordenamientos desde las comunidades es: ¿por qué hacer un plan de ordenamiento es tan controversial? Si ustedes se fijan, nunca escuchamos: comunidad del sur de Puebla se pone de acuerdo y hacen el mejor ordenamiento territorial que se pueden imaginar, y lo echaron a andar y las cosas salieron bien sin conflicto. Nunca escuchamos: el estado de Tlaxcala hizo su plan de ordenamiento estatal y se llevó a cabo y puso unas políticas innovadoras, las llevó a cabo y nunca hubo gran pleito. Más bien ocurre lo contrario. Lo que escuchamos es, que es un poco lo que está el ejercicio que sigue ahí al final, lo que escuchamos es: autoridad responsable en el estado X propone el plan de ordenamiento y la gente protestó. Y la gente bloqueó las calles, bloqueó las avenidas, levantó un plantón, hicieron una marcha, fueron a la dependencia, y en el peor de los casos sucede, que no debería, pero sucede, es vecinos de la comunidad tal se agarran a balazos o secuestran a los técnicos de Semarnat que fueron a hacer ordenamiento, cosas por el estilo feas. Y entonces la pregunta que surge ahí es: ¿por qué hacer un plan de ordenamiento es tan controversial? Y bueno, aquí tenemos 4 razones muy elementales que vienen de la teoría de la elección pública, en realidad, que no nos vamos a meter mucho en eso. El año anterior avancé un poquito más en aquel sentido y ahí está el video, lo pueden consultar. Y entonces lo que decimos es:
En primer lugar, los planes son controversiales porque cualquier propuesta aprobada y llevada a la práctica tiene efectos distributivos en el tiempo, en el territorio y entre los diversos grupos sociales. Es decir, los beneficios del ordenamiento, pero también los costos, se distribuyen de manera desigual en el tiempo. Hacemos sacrificios ahorita y esperamos beneficios en el futuro. Eso es distribución desigual. Hacemos sacrificios aquí, en el entorno, en la comunidad de San Pedro de los Nopales, y se esperan beneficios en toda la región o viceversa. Eso es en el territorio. Y entre los diversos grupos sociales es las ventajas de hacer el ordenamiento territorial es que el que tenía árboles los tiene que cuidar, pero no hay nada que lo compense por aquello, y entonces los beneficios que se derivan del ordenamiento no benefician, valga la redundancia, igualmente a los distintos grupos sociales en una comunidad. Y cuando decimos a los distintos grupos sociales podemos desglosar esto finamente y pensar, no benefician a las familias, y luego adentro de las familias no benefician a todos por igual. Entonces al final del día, no importa cuál propuesta, qué benévola sea y con cuánto trabajo logramos consensarla, el modelo de ordenamiento que extraemos irremediablemente va a salir controversial por esto, porque los efectos distributivos son más que evidentes. En segundo lugar, porque un plan de ordenamiento, en realidad lo que llamamos un plan de ordenamiento es un paquete gigantesco de decisiones simultáneas que la sociedad, el cabildo, el gobierno del estado, los diputados, etcétera, aprueban y afectan en forma diferenciada a múltiples involucrados. Entonces se convierte en un problema de estimación, de cálculo de costos y beneficios, y ninguna mente humana está preparada para saber con detalle quién va a salir ganando, cuánto va a salir ganando, quién va a salir perdiendo, cuánto va a salir perdiendo, cuándo va a ocurrir estas ganancias y pérdidas, y menos aún en qué partes puntuales del territorio van a ocurrir. Entonces, porque son demasiadas decisiones. Para cada, ahorita vamos a ver un poco más de eso, para cada polígono hay que pensar cosas. En tercer lugar, porque en una democracia, a diferencia de un régimen autoritario, es muy complicado arribar a un solo modelo de consenso de plan de ordenamiento, lo que significa que en la práctica el modelo que se echa a andar cuando se hace todo el ejercicio de planeación es uno entre mil, como diría Mijares. En realidad hay otras alternativas. Pudimos, en términos de arte, pintar ese cuadro de manera distinta y sería más o menos lo mismo. Entonces, en términos de teoría de elección pública se dice, podemos lograr múltiples mayorías para múltiples soluciones. De tal manera que la solución con la que salimos no es una solución divina, es una solución creada social y políticamente, a la que más o menos se arribó con cierta rigurosidad o no, y con esa aprendemos a vivir, digamos. Y al final, porque planeación es un ejercicio complicado, es un ejercicio que avanza por identificar cuál es el problema, que está hasta mero abajo con mis flechas, identificar cuáles son las opciones, identificar cuál es la decisión más adecuada de todas las opciones posibles, qué herramientas vamos a utilizar para esto. No es lo mismo prohibir cortar árboles que darle un recurso al campesino para que no tale los árboles. Luego, el manejo de los resultados y sus efectos distributivos, hay varias maneras de resolver eso. Entonces, cada etapa de ese proceso implica consenso. Yo he hecho muchos ejercicios de planeación en la práctica a distintas escalas, y una cosa que he aprendido y que a lo mejor ustedes hasta en su vida cotidiana pueden constatar, es que es relativamente sencillo lograr un acuerdo sobre cuál es el problema. Incluso es más o menos no muy complicado ponerse de acuerdo en cuáles son las opciones. Y de ahí para allá ya las cosas se ponen feas, porque hay que decidir, ok, hay 5 opciones, ¿cuál es la mejor? Y hay que elegir una. Y ahí ya empiezan los problemas por los efectos de los puntos anteriores. Y luego, lo que he aprendido casi con cierto dolor es que después de todo el trabajo que has hecho en el esfuerzo de planeación, que puede durar un mes, 6 meses, un año incluso o más, vengan las herramientas. Es decir, cobrar impuestos,
poner multas, poner policías o guardabosques, subir el precio de los derechos de agua. Esas son las herramientas. Y ahí en las herramientas es si la cosa se pone fea. Cuando llegamos en un proceso de planeación normal, en una democracia más o menos incipiente como la mexicana, las cosas suelen atorarse en el diseño de las herramientas para que el plan funcione. En el diseño de las cosas puntuales que sí le dicen a los jugadores, esto te toca hacer, esto debes hacer, esto te va a costar y estos son los beneficios que vamos a tener. Eso queda más claro hasta que llegamos a las herramientas. No es el problema. Es cierto, pues no se necesita mucho esfuerzo mental o técnico o social para darse cuenta que nos estamos acabando los recursos naturales en una región, que la agricultura de monocultivo está dando en la torre a las montañas, que los manglares están desapareciendo. Eso no es mucho problema, darse cuenta que ahí está, así es. El problema es saber qué hacemos con eso, cómo detenemos esos procesos negativos. Y eso se llama herramientas. Porque las herramientas, como dije al principio, son las partes del diseño de una política cuyo objetivo es realmente cambiar los comportamientos. Pues el Estado nos puede decir, deja de fumar, es malo para ti. Y nosotros podemos no hacer caso. El Estado nos puede poner unas cosas horrorosas en las cajetillas de cigarros y nosotros podemos no hacer caso todavía. El Estado nos puede poner los cigarros a unos precios impensablemente caros y nosotros ya hacemos un poco de caso, pero buscamos la manera de conseguir los cigarros ilegalmente, de Fayuca o lo que sea. Poniendo un ejemplo muy sencillo de entender para todo el mundo. Si eso es así en mi relación con el tabaco, pues imagínense ustedes cuál es el problema de poner de acuerdo a tanta gente que tiene tantos intereses, tantas experiencias, tantas expectativas de vida, tantos recursos a su disposición, etcétera, para manejar de manera sustentable los recursos territoriales que hacen lo que es el meollo de un plan de ordenamiento territorial, como dice acá, desde las comunidades. Entonces, pues lo que nos queda es la solución que hemos inventado, digamos, es tratar de resolver estos problemas mediante procedimientos de consulta, porque pues para eso somos una sociedad democrática. Y una solución más autoritaria pues sería que contratáramos unos técnicos bien sofisticados en geografía y naturaleza y paisaje y recursos hidrológicos, etcétera, y produjéramos un documento técnicamente súper elaborado que dice que dados todos los conocimientos que tenemos, si seguimos haciendo esto nos va a llevar el tren y entonces por lo tanto tenemos que dejar de hacerlo. Eso es un enfoque de planificación que está desapareciendo de todas las democracias del mundo. El enfoque de planeación que le llamábamos desde una perspectiva modernista, donde más conocimientos, mejores conocimientos conducen a la acción, donde si tan solo supiéramos todos los detalles de cómo funcionan los ecosistemas y nuestra relación con los ecosistemas, podríamos tener las mejores soluciones y podríamos llevarlas a cabo. Bueno, nos costó muchas décadas llegar a la conclusión que eso no necesariamente era así y que más bien de lo que se trata es de tener conocimientos de las dinámicas ambientales y sociales, pero desde las perspectivas de la población. Entonces hemos transitado toda la planeación, no nada más en este campo del ordenamiento, y la política pública ha ido transitando del enfoque tecnocrático, racionalista, maximizador, etcétera, a un enfoque participativo, democrático, de consultas sensibles, informadas y toda esta cosa que decimos de las comunidades, por ejemplo, indígenas, ¿no? o pueblos originarios. Entonces, nosotros hacemos plan participativo, pero el plan participativo implica que de manera dialogada podamos definir otra vez cuáles serían las mejores herramientas para echar a andar un plan. ¿Quién se debe de hacer cargo? Estos que tengo aquí son los distintos elementos de una política como un plan de ordenamiento, ¿no? Las herramientas, que es lo que ya dijimos, que ya pusimos arriba. Los agentes y las estructuras de implementación. ¿Quién se va a hacer cargo? El plan tiene que decidir si va a haber guardias, va a haber reportes, va a haber una autoridad local, un consejo de cuenca. ¿Cómo va a operar? ¿Quién va a hacer que el plan de ordenamiento logre sus objetivos?
A eso le llamamos agentes y estructuras de implementación. No, es que el plan es totalmente comunitario. Ok, ¿quién de la comunidad lo va a hacer? El comisariado ejidal, la junta de bienes comunales, alguien, o sea, el señor que controla el acceso al río. Siempre va a haber un agente, una estructura de implementación, y hay que lograr acuerdos sobre eso. Si el plan va a ser verdaderamente participativo, hay que lograr acuerdo sobre eso. Supongan que logramos eso. Luego hay que lograr consenso con las reglas. Si el plan de ordenamiento implica que queremos cambiar las prácticas sociales respecto al uso de recursos naturales, territoriales, pues hay que ponerle reglas. Y hay que ponerle reglas a todo. Hay que ponerle reglas a cómo se usa el agua, cómo se usa el bosque, cómo se usa el suelo, cómo se construyen proyectos o no se construyen, dónde se construyen, quién los construye, etcétera, etcétera. Hay que ponerle reglas a eso. ¿Qué va a pasar si alguien se pasa de la raya? Lo sancionamos, lo multamos, lo expulsamos. ¿Qué hacemos con él? ¿No? En las comunidades primarias de la humanidad, el que se portaba mal, el castigo era correrlo de la comunidad, porque vivir fuera de la comunidad era como vivir fuera del presupuesto. Era un error. Y entonces, pues la gente se comportaba con las reglas de la comunidad porque no quería ser expulsado. Pero si tú ahorita vives en una comunidad, por decir algo que conozco bien, o más o menos bien, en una comunidad de la costa de Oaxaca y te expulsan, pues te vas a Nueva Jersey. Pero al fin y al cabo allá hay otra comunidad de oaxaqueños que son de tu mismo pueblo y te vas para allá y ahí haces otra vida. Entonces, eso se tiene que pensar, ¿no? Entonces, luego, poblaciones objetivo. Las poblaciones objetivo, en el caso del ordenamiento, son todos los grupos de poblaciones que viven en una comunidad o fuera de ella también, que van a recibir los costos y los beneficios del plan de ordenamiento, ¿sí? Entonces, las poblaciones objetivos pueden ser directas, pero también pueden ser indirectas. Es decir, primero beneficio al grupo A, pero en realidad yo quiero beneficiar al grupo B. Un ejemplo sencillo de ordenamiento, que te habla de esto, de dos tipos de poblaciones objetivo. Puede ser que una población objetivo en un plan de ordenamiento sea quien construye la infraestructura que se necesita en la región o en la comunidad. Pero quien construye la infraestructura que se necesita en la comunidad o la región pueden no ser habitantes de la región, pueden ser constructores de la capital o de la ciudad más grande cercana o cosas por el estilo. Y esa es una población objetivo. De tal manera que la otra población objetivo son los que viven en la comunidad y que dicen que necesitan carreteras o vías de acceso, caminos a cosechas o cosas por el estilo. Y entonces en el plan yo pongo que va a ser posible construir vialidades rurales, aunque sea, pero quien va a salir ganando en primera instancia es el que las construye y hasta después la comunidad. Entonces ahí tengo ya un ejemplo de dos poblaciones objetivo. Y uno pensaría, eso ya es demasiado detalle de pensar, pero no es así. En realidad esto es importante pensarlo porque cada una de estas poblaciones objetivo automáticamente se convierten en jugadores en el proceso de planeación. Queremos avanzar un poco más allá. Y luego vienen las racionalidades y los supuestos, que es lo que realmente le da sentido al proceso de planeación, que es lo que suponemos, cómo suponemos que funciona el ecosistema, cómo suponemos que funciona nuestra relación con el ecosistema y cómo suponemos que funcionan los intereses de los diversos grupos, personajes, líderes, etcétera, involucrados. Tengo que suponer qué es lo que los mueve. Cuando ustedes vieron que, volviendo a mi ejemplo de los cigarros, cuando ustedes vieron que el gobierno no fue suficiente con que nos dijera, deja de fumar, produce cáncer, y empezó a poner esas imágenes horrorosas en las cajetillas, pues hay un supuesto ahí. Y el supuesto es, yo diseñador del programa, supongo que la gente se va a espantar con esas imágenes. Es un supuesto grueso, pero es supuesto al fin. Lo más probable es que nadie se va a horrorizar con esas imágenes que vienen en las cajetillas, primero porque son fumadores y segundo porque las imágenes que vemos en la vida real y en los noticieros todos los días son infinitamente peores que eso. O sea que eso ya no nos espanta. Vamos a ponerlo en esos términos. Pero el gobierno sigue suponiendo que eso nos espanta. Entonces el gobierno nos pone una multa
Y entonces la multa sí espanta a algunos, pero no a todos. Y todo está basado en un supuesto. Y el supuesto es, el ser humano es un ser racional que quiere maximizar su bienestar. Lo quiere maximizar a nivel individual y a nivel colectivo. Y todo lo que afecte su bienestar le va a parecer atractivo. Y ahí hay un problema también de imaginación de los supuestos, porque lo que nos parece atractivo en este momento, lo que nos debería de parecer atractivo en este momento, mejor dicho, a veces no nos parece atractivo porque los beneficios son tan lejanos que si nosotros llegamos a una comunidad y le decimos, no, sí sería bueno que en su comunidad hicieran un plan de ordenamiento, porque miren ustedes no están para saberlos ni yo para contarles, pero les voy a contar de todos modos, y si ustedes ordenan su comunidad, vamos a contribuir al cambio climático. ¿Qué es eso? O sea, los beneficios de combatir el cambio climático suenan tan vagos, tan huecos, tan lejanos, que decirle a alguien que el ordenamiento es bueno para combatir el cambio climático puede no ser una buena idea en ciertas circunstancias, porque eso implica un proceso de aprendizaje, eso implica un proceso de sistematización de ideas de tal manera que la persona al escuchar que el cambio climático le va a beneficiar, mejorar las condiciones para prevenir el cambio climático le va a beneficiar, pues yo con uno de mis profesores con los que estudié estas cosas, aprendí su argumento y me gustó, que dice, tú no puedes decirle a la gente cosas tan lejanas. Tú lo que tienes que hacer es decirle, mira, si dejas de cortar los árboles en esta ladera del cerro, en las siguientes lluvias, no se te va a inundar abajo, en la parte de abajo. Si tienes mejores prácticas de manejo de los recursos, tus cultivos van a dar más resultados. La gente tiene que ver cerquita los beneficios de los costos. Y entonces, en términos de racionalidades y supuestos, parte del ejercicio del ordenamiento es cómo hacemos para que en la comunidad los actores involucrados puedan tomar decisiones tomando en cuenta cómo es que efectivamente funciona el medio ambiente, el ecosistema y la sociedad. Cómo es que efectivamente existen prácticas más destructivas que otras. Cómo es que efectivamente existen actores, para ponerlo en términos muy populares, más gandallas que otros. Y entonces, ¿cómo hacerle para aprender a tomar decisiones en donde la simple distribución del poder es muy desigual? Y en donde, pues, legítimamente alguien puede decir, sí, esto que yo voy a hacer puede generar beneficios, pero no me los voy a poder apropiar esos beneficios, porque hay otros actores mejor posicionados que yo para apropiarse de esos beneficios. Y finalmente está el tema que es tal vez el principio en realidad, que es las metas y los problemas a resolver. ¿Cómo estudiamos el ecosistema? ¿Cómo estudiamos a la sociedad? ¿Cómo estudiamos las regiones, etcétera? Para saber qué metas podemos lograr de ordenamiento. ¿Qué problemas específicos queremos resolver? La definición de problemas y metas está muy asociada a esta cosa que decíamos de los efectos distributivos de los planes. Porque en la definición de metas y problemas a resolver sabemos más cerca de quién está conseguir un beneficio o quién está más cerca de salir pagando los costos del proceso de planeación. Si nosotros decimos, ya no se puede cortar un árbol de esta colina, de esta montaña, pues los propietarios de esos terrenos, sean individuos o comunidades, van a decir, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me tocó eso? Me estás imponiendo un costo. ¿Y cuál va a ser mi beneficio? Ah, no, eso no lo hemos definido. Pero lo vamos a definir. No, pues cuando lo definas hablamos, ¿no? Entonces, eso genera un problema de raíz de cuando le señalo que lo que necesitamos lograr es consensos múltiples en todos los elementos del proceso, porque si no, pues no tenemos plan de ordenamiento. Entonces, todo esto ocurre, la dinámica de construir un plan de ordenamiento es compleja. Entonces, decimos, esta lámina la puse acá para sintetizar muchas ideas que podríamos pasar un mes hablando de esto, para decir que hacer planes de ordenamiento enfrenta un problema histórico. Es decir, los contextos regionales, territoriales son cambiantes
y los cambios contextuales influyen en la manera como la gente se relaciona con el territorio. El acceso a tecnologías ayuda a relacionarse con el territorio. El acceso a maquinaria ayuda a transformar el territorio. El surgimiento de actividades productivas del sector secundario o del sector terciario que alejan a los productores del campo, de las prácticas de producción rural que afectan mucho el territorio, tiene efectos de conservación y cosas por el estilo. Entonces estamos hablando, no es que llegamos y hacemos un ordenamiento en donde es un juego de ajedrez, llegamos a hacer procesos de ordenamiento en un contexto histórico determinado, ¿no? Es un problema también cultural, que tiene que ver con la gran distancia que hay entre la vivencia personal, comunitaria, y la vivencia global, general del ecosistema y del planeta Tierra, ¿no? Es decir, en las comunidades se van aprendiendo nuevos conceptos de lo que es el territorio, de lo que es la producción, de lo que es la acumulación, de lo que es la desigualdad, de lo que es la seguridad, etc. Entonces se van formando y transformando las identidades comunitarias, individuales, y por lo tanto se van transformando las expectativas que tenemos respecto al territorio y se van transformando las alianzas posibles. Porque una cosa que nos va a costar mucho aprender, pero que sucede, es que en una comunidad, hasta en una casa, dejen ustedes en una comunidad más grande o en una región completa del país, no todo el mundo aprende a la misma velocidad o alcanza a darse por enterado a la misma velocidad de los cambios que se le vienen encima o los cambios de los cuales está siendo parte. Entonces digo, perdón por poner un ejemplo tan fresco y tan cruel, pero si llega un huracán, no todo el mundo está igualmente preparado, porque aunque no lo creamos, en estas épocas de redes sociales hay gente que no se entera de nada, que no lee las noticias, que no escucha la radio, que no lee las redes sociales y no sabe que el huracán está a la vuelta de la esquina. Bueno, ese es un ejemplo cruel, pero es un ejemplo que habla de esto, de cómo en términos procesuales las identidades de nuestra relación con el territorio van cambiando y van generando nuevas expectativas de qué es lo que se puede y no se puede hacer. Es un problema también antropológico, porque acá nosotros usamos en la literatura, más de corte antropológico o de política pública, hablamos de nociones de pueblo, comunidad, pueblo originario, etcétera, etcétera. Y nosotros suponemos que eso es algo que está más o menos definido. Por eso yo lo pongo más bien como antropológico, porque el concepto de comunidad en realidad es adaptativo y es dinámico, y entonces es elástico. Entonces no tiene bordes precisos. Y a la hora de hacer ordenamientos, a lo mejor el territorio tiene fronteras y límites precisos, pero la noción de comunidad no. Entonces es más elástica. Hay un problema de carácter jurídico y político y de elección pública, que ya lo traté hace rato, que es la idea de que podemos hacer mayorías para distintas soluciones. En términos teóricos esto se llama mayorías inestables. Y luego está el problema ecológico, que es que las dinámicas ambientales y las dinámicas sociales son territorialmente distintas. Es decir, cuando acoplamos la capa de dinámicas sociales sobre la capa de dinámicas ambientales, no coinciden en el territorio. Hay dinámicas sociales que rebasan, por ejemplo, en dinámicas ambientales, una unidad territorial muy conocida por todos y usada es la cuenca hidrológica. Bueno, la cuenca hidrológica y la comunidad X no necesariamente coinciden, porque la comunidad X a lo mejor está repartida en 2 o 3 cuencas hidrológicas o microcuencas hidrológicas. Y entonces eso hace que a la hora del manejo territorial la cosa se ponga muy complicada. Y no es lo mismo vivir en una cuenca hidrológica pequeña en la zona costera que se cierra ahí a 30 kilómetros de la costa, a vivir en una cuenca como quienes vivimos en Guadalajara que vivimos en esa cuenca que se llama la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, que es una cuenca que empieza en Toluca y termina en Nayarit. Si queremos hacer ordenamiento territorial, pues si nos dicen la mejor sería hacerlo a nivel de cuenca, la cuenca es demasiado grande. ¿Sí me explico? Entonces ahí tenemos ese yo le llamo el problema ecológico, aunque podrá llamarse ecológico-social,
Y luego está el problema técnico, que es el procedimiento de consulta pública en sí mismo, más todo el programa de ordenamiento. Es un proceso complicado porque hay demasiadas disciplinas técnicas. El antropólogo piensa de una manera, el sociólogo piensa de otra manera, el geógrafo piensa de otra manera, los habitantes de la comunidad de otra, y entonces hay un procedimiento complicado. Y el puro proceso de consulta, que es algo en lo que me gustaría abundar un poco más acá, se pone complicado porque surgen preguntas muy sencillas de plantear, difíciles de resolver. ¿A quién consultar? ¿Con qué método? ¿En qué tiempo? ¿Qué pasa si pasa bastante tiempo entre el proceso de consulta para hacer el diagnóstico de la situación y el proceso de consulta para hacer la formulación de propuestas? Me regreso para acá. Ustedes imagínense un proceso de consulta que abarca estas etapas de las flechas. El problema, consulta para el problema. Las opciones, consulta para las opciones. ¿Cuál decisión tomar? Selección de modelos, consulta para los modelos. Las herramientas a usar, consulta para las herramientas. Ustedes van a decir, ¿y por qué no les consultamos todo en una tarde de 4 horas en los patios del Museo de Antropología e Historia, que están bien bonitos? Pues porque no se puede, porque eso es técnicamente inviable. Y luego vamos a ver el problema del asunto de la consulta, que la consulta no es lo mismo dependiendo de dónde se hace. Entonces, si queremos incorporar consulta ciudadana, ¿para qué la quiero? ¿Cómo la voy a hacer? ¿Cuándo la voy a hacer? ¿Cuántas veces nos vamos a reunir? ¿Con qué técnicas de manejo de grupo voy a trabajar? ¿Voy a llegar y les voy a exponer el plan de ordenamiento y voy a ver qué opinan? ¿O voy a llegar y les voy a exponer imágenes de su región y a ver qué opinan? ¿O voy a llegar sin nada y me voy a hacerles preguntas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo ven la situación aquí? ¿Qué es lo que les... como cuando va uno con el doctor, ¿no? ¿Qué te duele? Pues me duele todo el cuerpo, doctor. Sí, pero a ver, seamos más puntuales. ¿Cuándo te duele más? ¿A qué horas te duele más? Y es una cosa muy similar, ¿no? El proceso de consulta como ejercicio profesional es complicado. Y más porque como van involucrados de distintos grupos, el proceso, el momento mismo de la consulta suele redundar en conflictos. Yo he ido a hacer consulta, a facilitar, mejor dicho, reuniones de consulta en donde van funcionarios públicos, ¿no? Y entonces la primera cosa en mi parte de acepto participar en el facilitar la consulta, si tú y yo como funcionario nos ponemos de acuerdo y decimos que la gente lo primero que va a hacer es te va a atacar porque tú eres funcionario público. Si tú te comprometes a aguantar y no decir nada o no ponerte a la defensiva, le entro. Porque si te vas a poner a la defensiva, ni caso tiene que vaya yo a facilitar una reunión de este tipo. Aquí culmina la primera parte de esta presentación, pero no termina esta historia. Consulta la segunda parte en la que se responden algunas preguntas prácticas y se proponen algunas soluciones para enfrentar el reto de hacer ordenamientos territoriales desde los pueblos. El enlace a la segunda parte se encuentra en la descripción del video.